Saludos a todos, en esta oportunidad les voy a mostrar un sitio que podría llamarse tétrico por el legado que guarda, pero que a los amantes de lo gótico, siniestro e histórico les va a llamar la atención. Estoy en Brno, a las afueras de lo que es el Osario de Santiago, para muchos un sitio más en el que hay solo restos humanos. Y es cierto, pero gran parte de interés viene de saber que este es uno de los osarios más grandes de Europa, solo superado por las catacumbas de París, donde se calcula que hay enterrados 6 millones de cuerpos. Para entrar al Osario de Santiago las indicaciones son muy sencillas, ya que se encuentra a unos 100 metros de la plaza principal de la Libertad de Brno y justo al lado de la iglesia Jacob, que en este momento se encuentra en reformas. El osario lo verán justo al lado de la iglesia y lo identifican con dos señales básicas. Una es una escalera subterránea y la otra es un pequeño mural con representación de varios santos, entre los que ven al parecer los nombres de Úrsula, Mauricio, Dorotea, Constantino y Primitivo. Comencemos con el recorrido. El ingreso al osario se hace por una zona en la que por una galería se van apreciando objetos encontrados en el recinto, como medallones, restos óseos y estatuas que nos dan la bienvenida a un pequeño espacio del que hay que decir que esto era prácticamente un cementerio, y es que en épocas anteriores, por motivos religiosos, no era posible la cremación al lado de cementerios y criptas. Así fue que surgió otra posibilidad de descanso de los difuntos y donde surgieron los osarios, la mayoría de espacios subterráneos donde se depositaban los restos de esqueletos recogidos de los cementerios tras cumplirse el periodo de descomposición, que va de 10 a 12 años. Por eso el entierro en el osario se conoce a veces como un segundo entierro. La costumbre de los osarios es bastante conocida en toda Europa desde el siglo XIII y vivió su mayor florecimiento en la época del Barroco. Es posible visitar osarios hasta el día de hoy en Grecia, Portugal o Francia, entre otros destinos. De esta manera, en República Checa, por ejemplo, se pueden encontrar osarios abiertos al público, donde incluso hay calaveras que están adornadas, pero que en este lugar, como verán durante el recorrido, no hay ninguna de este tipo. Y aquí comienzo a hacer un breve recorrido contándoles la historia. La iglesia de San Jacob se encuentra en la parte superior de este osario y fue fundada junto con el cementerio a principios del siglo XIII, pero al parecer los restos que aquí se encuentran se empezaron a dejar en el siglo XVII debido a algunas víctimas de la peste y cólera, además de la Guerra de los 30 años, desarrollada entre 1618 a 1648, motivada por profundas divisiones religiosas en Europa. El lugar de esta manera fue creciendo bajo la iglesia de forma exponencial hasta el año 1784, espacio en el que por razones higiénicas se prohibieron los enterramientos en la ciudad de Brno. El espacio que ven en estos momentos es uno de los pasillos encontrados del osario, que tiene como particularidad la organización de estos cráneos cerrando el pasillo. La disposición de estos restos, si se detallan, son de aquellos que estaban en un mal estado y tienen muchos de ellos agujeros o les falta alguna parte, pero eso pasa a un segundo plano al ver la perspectiva de esta pequeña sala con la vista de estos cráneos. Pareciera increíble que el osario que recorro estuvo olvidado durante más de 2 siglos, cuando en realidad fue redescubierto hasta una exploración urbanística y arqueológica organizada en el año 2001, donde se descubrió a una profundidad de 4 metros bajo la iglesia un pasillo que resultó estar, en algunos sectores, repleto de restos óseos.
y es que aquí se calcula que había más de 50.000 personas enterradas. De esta manera, el osario fue abierto finalmente al público en junio del año 2012, donde fue construida una nueva exposición a la que, después de una desinfección necesaria de la muestra, y ya que se devolvió solamente el 15% de todo lo encontrado, ya que el resto de piezas y huesos se llevó y se enterró en el cementerio central, se exhibe una pequeña parte de huesos y calaveras que están depositadas en la construcción en forma de gavión, y así irán viendo algunas formas originales de cómo se encontraron los huesos. A pesar de la considerable antigüedad de todo el complejo subterráneo, los arquitectos que restauraron el osario han logrado crear algo que parece deprimente y al mismo tiempo completamente moderno. El interior de algunas habitaciones ha sido decorado con la instalación de esculturas y adornos de hierro fundido, que no perturban el ambiente y por el contrario lo complementan adecuadamente, además de la música suave que suena al fondo en cada uno de los espacios, acorde con el respeto a los restos humanos que permanecen aquí. Están apreciando la parte más antigua del osario colmada de restos mortales ordenados de forma detallada, al contrario de las demás partes del osario, donde los restos de esqueletos se amontonan arbitrariamente hasta los bordes. En esta parte de la cripta se utilizó un cuidadoso proceso de almacenamiento de hueso por hueso en capas individuales. Esta cámara estaba dividida en otras partes de la cripta por tabiques de madera. El conjunto ordenado específicamente de restos humanos en la tercera cámara se ha mantenido en su estado original y ha sido declarado monumento cultural. De esta parte de la cripta, que han visto en un espacio separado por un cristal, decir que es la única que ha sido conservada en su estado original, que como pueden ver se prohíbe tocar, y al extender la mirada sobre ese pasillo lleno de huesos, quedarían seguramente más espacios por explorar. El recorrido por el Osario de Santiago en Birno en realidad no es muy extenso, ya que solo dispone de unas pocas salas y en ellas se aprecia entre luces tenues artificiales y otras con velas en otros sectores, cómo restos humanos se ensamblan y crean sin duda un impacto visual en quien por primera vez ingresa a un espacio como estos. Con la visita a este osario viendo sus particularidades, despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para más destinos imprevisibles como estos. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.